entonces aquí vamos a hablar un poco de la definición de las actividades y productos que conforman esas fases del proyecto. Para esto entonces es necesario que pasemos a la planificación. Yo la he colocado en Microsoft Project y vamos entonces a ver todo esto que hemos discutido en fases previas. Muy bien, aquí está el proyecto, ya ha sido planificado, lo tengo acá en Microsoft Project y pues simplemente yo lo que voy a, antes de comenzar a explicar, mostrar aquí ciertas cosas con que vamos a alimentar el proyecto. Es necesario entonces definir aquí todas las categorías de ingeniero que pues van a intervenir para el desarrollo del proyecto. Van desde ingeniero P1 hasta ingeniero P10, tenemos acá hasta el economista y pues lo que bastaría aquí es colocar ese salario por hora tomando en cuenta entonces ese factor multiplicador y ese factor de estipendio. O sea que es el precio full completo para poder entonces sacar el presupuesto. Sin embargo, aquí no estamos estimando el presupuesto, por eso es que he colocado esto de cero. Vamos entonces para el proyecto y tenemos entonces fase de ingeniería conceptual, básica, detalles. Aquí está una financiación de gestiones de estudios ambientales y todo lo que son gestiones de permisería. Entramos entonces a la ingeniería conceptual, tomando en cuenta entonces todas esas actividades y productos que hemos hablado anteriormente. Se hace entonces una programación, se establecen los objetivos y propósitos del proyecto, se hace aquí un desarrollo preliminar del proyecto, el estimado, plan de ejecución del proyecto, se evalúa la factibilidad del proyecto, aquí se seleccionan la opción técnicamente factible para el cliente. Fíjense que todas las actividades que tiene esto, se prepara el alcance conceptual del proyecto y aquí están todos los documentos que hemos visto, requerimientos de vapor, de agua, de servicio, análisis preliminar de peligro, ok, y pues muy importante, pues si hacemos clic dentro de uno de estos, vamos a ver aquí información, es necesario también definir los recursos. La cantidad de ingenieros que van a intervenir para elaborar esta actividad y pues aquí colocamos por ejemplo el 10% de un ingeniero P10 porque él aprueba, el ingeniero P9 revisa y el ingeniero P8 elabora y se colocan aquí el peso correspondiente a cada uno, ¿ok? Muy bien, se establece también una cantidad de duración en cuanto a cuánto debe tardar ese trabajo y eso va directamente relacionado al producto de ingeniería. A través de la experiencia se ha determinado entonces cuánto podría durar ese producto de ingeniería. En función a eso se hace una propuesta y se establece la cantidad de duración. Fíjense que tenemos aquí trabajo que es diferente a la duración de la actividad. Esto es la duración de la actividad, lo he puesto aquí en horas, puede ser en meses también, eso lo podemos configurar en Microsoft Project. Y aquí el trabajo es lo que efectivamente se va a tardar en realizar la actividad. Muy bien, entonces aquí consolidar la información. Fíjense que esto corresponde a la descripción de todo lo que hemos dicho anteriormente de la fase de ingeniería. Bases de criterios de proceso, cuestionario de datos básicos de diseño, descripción del proceso, criterios de diseño de proceso. Aquí están todas estas información de la ingeniería conceptual, ¿ok? Se colocan y fíjense que este es el desarrollo preliminar del proyecto y aquí está entonces lo que corresponde a la ingeniería conceptual. Aquí hay aproximadamente 1148 obras. Si ejecutamos la ingeniería básica después de terminada la ingeniería conceptual, entonces con esa lista de actividades que yo le había mostrado anteriormente, usted la puede programar. Aquí salen todas las actividades que pues se tienen que contemplar y obviamente se hacen las precedencias que van unas con otras, se definen qué actividades pueden ejecutarse en paralelo o cuáles no y en función a esas listas de actividades y pues todos estos elementos se elaboran los documentos de ingeniería. Aquí está la definición del alcance, bases de diseño, planos de planta, filosofía de control, están todas las disciplinas cargadas. ¿Ok? Y pues si yo veo aquí la definición del alcance, vemos que hay un resumen del alcance de proceso, están las bases del diseño, ¿ok? Planos de planta, diagramas de bloque, según todo lo que hemos hablado, según lo que aplique. Aquí tenemos diferentes disciplinas, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ampliar un poquito más esto, ¿ok? Esto es lo que es documento de la ingeniería mecánica.
ahí están todo lo que hemos hablado de lo que lleva esa ingeniería básica. Y pues si yo hago clic en alguno, lo importante es que nosotros carguemos los recursos que van a estar asignados a esta tarea. Y una vez cargados todos estos recursos y cargados las actividades y productos de ingeniería, se definen entonces todas esas fases. Esto corresponde a lo que es la evaluación de la ingeniería básica. Aquí hay aproximadamente 3.579.2 horas. Ok, en cuanto a la ingeniería de detalle, aquí están todas las actividades que conforman o que se deben realizar para ejecutar la ingeniería de detalles. Según ese listado que he mostrado anteriormente, se seleccionaron las que aplicaban y en función a eso se hace una propuesta. Aquí están todos los documentos de la ingeniería de detalles y esto está hecho por zona. Fíjense acá, muy importante, esto está hecho, fíjense que ya hay ingeniería de detalle por paquetes de trabajo. Esto es la zona 1 hasta la zona 22. Ok, por ejemplo, vamos a abrir la zona 1 y esa zona 1 tiene edificios, tiene edificio de almacén, bomberos, comedor industrial. Por ejemplo, abrimos la zona 11 y ahí tiene esa zona de producción de combustibles. Ok, y pues tienen disciplinas de proceso, mecánica, instrumentación, civil, y en función a eso se definen la cantidad de horas y las personas que van a estar involucradas en cuanto a la cantidad de ingenieros y en función al peso. Tomando en cuenta entonces esto, se define la cantidad de horas de trabajo para cada uno de los paquetes de trabajo. Muy bien, he hecho esto de una forma ordenada, utilizando el project. Se ha determinado entonces la cantidad de horas hombre total del proyecto. Vamos entonces a continuar con la presentación. De forma resumida, tenemos entonces que el total de horas estimada para el proyecto son 64.036. En la ingeniería conceptual tenemos aproximadamente 1.148 horas, lo que representa aproximadamente el 7% del proyecto. En la ingeniería básica tenemos 3.579 horas, aproximadamente el 14% del proyecto. Y pues la ingeniería de detalle con 57.677 horas, aproximadamente el 80% del proyecto. El restante 2%, bueno, es la participación de los ingenieros en gestión de permisos y estudios especiales. Fin de la sección 4. Sección 5. Vamos a ver un ejemplo de estimación de presupuesto de proyecto de ingeniería. En este caso se requiere realizar el presupuesto para un proyecto estructural de un galpón de almacenamiento. El proyecto cuenta con el desarrollo de la arquitectura y la topografía modificada. O sea que lo que vamos a presupuestar aquí únicamente es el presupuesto del proyecto estructural. Ok, entonces vamos a definir entonces el alcance con el cliente, el cual contempla la entrega de unos productos de ingeniería. Al cliente se le va a entregar la memoria de cálculo, se le va a entregar los cómputos métricos, un listado de materiales, y en cuanto a infraestructura se le va a entregar un plano de planta general de las fundaciones, un plano de detalle de fundaciones, un plano de detalle de planchas base, un plano de despiece de vigas riostra, un plano de detalles de losa de piso. En cuanto a superestructura, se le va a entregar el plano de planta de envigado, un plano de detalles de arriostramiento, un plano de plantas de pórticos, un plano de conexiones, un plano de cerramiento rígido, un plano de cerramiento flexible, un plano de viga carrilera y cercha, un plano de cercha de estabilidad, un plano de detalle de escalera. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es la forma de cobro de esta memoria de cálculo. Entonces, por ejemplo, el que elabora es un P3, él elabora eso en 48 horas, su salario básico mensual por hora es 4,07. Lo revisa un P5 con 16 horas de participación y el salario básico mensual por hora del ingeniero P5 es 5,06 dólares la hora, y lo aprueba un ingeniero P8, se tarda 4 horas para aprobar. El salario básico mensual por hora del ingeniero P8 es 6,31 dólares la hora. El costo total del producto, quiere decir de esta memoria de cálculo, es el siguiente.
Antes de ver cuánto cuesta, pues sabemos que ese factor multiplicador, según lo que hemos explicado anteriormente, era aproximadamente 5,75. Recuérdense que es el resultado de sumar el factor de costos directos más el factor de costos indirectos. Ese factor de estipendio es 1,27. O sea que el factor total es 5,25 por 1,27, que es 7,3. O sea que si quiero sacar cuánto vale la memoria de cálculo, vale 48 horas por el salario del ingeniero P3 por 7,3 más 16 horas del que revisa por el salario de esa persona por 7,30 más la cantidad de horas del ingeniero P8, que es el que aprueba, por el salario básico mensual por 7,30. En total, ese proyecto vale $2,201,39. Muy bien, fíjense acá, ahí está un desglose de las actividades. Fíjense esa memoria de cálculo, los cómputos métricos, listado de materiales, están todos los productos de ingeniería, ¿ok?, que hemos hablado que le vamos a entregar al cliente. Vemos aquí quién elabora, lo elabora un P3, ahí está el salario básico mensual, la tarifa horaria. ¿Ok? Y ese 384 quiere decir que está multiplicada por ese factor de estipendio, por ese factor multiplicador. Aquí tenemos la cantidad de horas requeridas para elaborar cada uno de los productos de ingeniería o esos documentos. Son 316 horas y se multiplican entonces esa tarifa horaria por la cantidad de horas para obtener el total. Fíjense entonces que en elaboración tendremos $2,708.2 dólares. En aprobación o en revisión tenemos entonces para los mismos productos de ingeniería, pero una tarifa horaria mayor. La cantidad de horas requeridas son menores y pues el total del costo de revisión del proyecto, $1,232,42 dólares. En cuanto a la aprobación, para los mismos productos de ingeniería, una tarifa horaria mayor, pero la cantidad de horas requeridas mucho menores. En total son $214,55 dólares en aprobación. Si sumamos entonces o hacemos una totalización en elaboración, en revisión y en aprobación, tenemos los costos más el IVA y pues el costo total del proyecto es $4,820 dólares. Okay, ese es el costo total del proyecto estructural. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Tengamos presente pues, que el costo de un proyecto de ingeniería representa aproximadamente el 5% de la inversión total del proyecto. Por eso entonces podemos realizar una proyección sin incluir el costo del terreno. Tenemos entonces que el costo del proyecto es 4.820 y pues el costo del proyecto estructural estará aproximadamente en un valor de 96.400 dólares. Okay, el costo total del proyecto es 96.400 más la ingeniería. Vamos a hablar de otro esquema de estimación de presupuesto y proyectos de ingeniería. Un esquema mucho menos formal. Y pues ese esquema se basa en un costo por metro cuadrado. Tenemos aquí el área en planta de ese galpón. 40 metros de ancho por 72 metros de profundidad. El área en planta es 2.880. Entonces pudiéramos de repente colocar ese valor de 4.820 entre el área en planta y nos da un valor de 1,67 dólares la hora. Si pues estamos tratando de formular este tipo de presupuestos, es necesario pues que me detenga acá para hacer un comentario. El comentario es el siguiente: que el costo de algún producto pues está directamente fijado por el mercado. Si pues nosotros ofertamos un proyecto de ingeniería y estamos considerablemente por encima de nuestros demás competidores, entonces nosotros tenemos que ajustar nuestra estructura de costo para poder ser competitivos, para poder ganarnos los proyectos. Si el costo de nuestro proyecto es considerablemente alto, entonces es necesario calcularlo detalladamente de esta manera para poder identificar qué gastos tenemos que disminuir considerablemente para poder lograr ser competitivos con otras empresas de ingeniería. Si pues estos presupuestos no están siendo formulados por empresas
formales, sino por ingenieros proyectistas de una forma particular. Entonces muchos gastos de operación, muchos gastos de desarrollo tecnológico podrán ser considerablemente menores. Si los proyectos tienen envergadura pequeña, entonces es muy común presentar valores que van por metros cuadrados. Recordemos acá algo importante. Vemos acá una curva que es pues fundamental para entender cómo es el costo de los cambios en los proyectos, ¿ok? Esto es el costo del proyecto en miles de millones de dólares. Si el cliente cambia su proyecto en fase de anteproyecto, pues el costo prácticamente es muy bajo. Si el cliente de alguna forma llega a cambiar el proyecto justamente cuando se esté realizando la ingeniería básica, pues los costos son un poco mayores. Si el cliente pues de alguna forma decide realizar cambios en la fase de ingeniería de detalle, pues los costos son considerablemente mayores para poder hacer las correcciones. ¿Por qué pueden haber algunos de estos cambios? Porque bueno, en cada fase pasamos una fase de validación y aprobación con el cliente. Pero si él no tiene claro su plan de negocio en cuanto a la producción o la meta mensual, y de repente quiere elevar este valor o disminuirlo, entonces va a variar o va a, digamos, a originar cambios en la ingeniería. ¿Ok? Y esos cambios, a medida que las fases estén más desarrolladas, van a ser considerablemente mayores. Pues es necesario entonces que el plan de negocio de un proyecto esté bien formulado y tengan claras cuáles son las metas mensuales a las cuales se quieren alcanzar antes de proceder a hacer entonces el desarrollo de la ingeniería. Y por supuesto, si esa decisión se toma en fase de construcción, los costos son considerablemente mayores. Voy a mostrar aquí una fotografía de algunas estructuras donde esos cambios se decidieron hacer en fases posteriores, en fases que tienen que ver con fases constructivas. O sea, quiere decir que se saltaron fases de ingeniería, se saltaron entonces desarrollos de ingenierías con mucho más detalle, ¿no? O estudios. Vemos entonces esto es una estructura metálica en la cual tiene un sistema de fundaciones y pues el proyecto se le realizó una evaluación desde el punto de vista estructural, se detectaron algunas deficiencias y se empezaron a realizar algunas inspecciones un poco más detalladas. Vemos acá todo lo que es una columna con su pedestal y pues a realizar excavaciones y calicatas fue necesario realizar excavaciones mucho mayor y pues se encontraron con este tipo de cosas. Eso quiere decir entonces que en la fase constructiva no se realizaron replanteos, no se realizó una fabricación de las estructuras metálicas con detalle y pues se realizó una fase de construcción y al no estar alineados y la estructura empezar a montar, simplemente lo que hicieron fue adaptaciones en sitio. Y estas adaptaciones en sitio han traído gran cantidad de inconvenientes, ya que pues se interrumpe la continuidad de la transmisión de fuerzas desde la columna hasta las partes inferiores del sistema de fundación. Vemos estas son unas excavaciones que se realizaron para poder entonces alinear esa columna con el sistema de fundaciones y el pedestal existente. Entonces se hicieron un vaciado por etapas para entonces poder colocar esto con la tolerancia pues que estaba permitida. Fíjense acá cómo quedan algunos casos donde hay desalineamientos y pues la transmisión de la fuerza en el pedestal no es la más adecuada. Algunos casos, como por ejemplo instalaciones industriales, se abocan más que todo al tema mecánico. Todos estos elementos de tubería han sido totalmente estudiados, pero se han saltado otras fases de ingeniería que tienen que ver con estudios geotécnicos, sistemas de fundaciones un poco más detallados y pues independientemente se haya hecho una buena inversión desde el punto de vista mecánico, se pueden entonces originar ciertos inconvenientes como por ejemplo asentamientos diferenciales que pues se manifiestan y hacer la estabilización posterior de estas condiciones es bastante complejo, sobre todo cuando ya están las instalaciones ya colocadas, ya instaladas.
No olvidemos entonces que los cambios en los proyectos, si nos saltamos algunas fases, pues serán considerablemente mayores, ¿ok? Y pues eso es debido a un escenario que puede convertirse favorable si nosotros lo hacemos en etapas tempranas, ¿ok? Entonces ese escenario favorable, si se hace un proyecto bien detallado, por ejemplo, podría costar realizar una estructura metálica $96.400, ¿ok? Con un proyecto cobrado en $4.820. Pero si el proyecto no se ejecuta de una buena forma, pueden pasar lo que pasó en esas fotografías que hemos visto anteriormente. Entonces esto nos da aquí un monto de $101.220, $101.220. Pero si el escenario es desfavorable, que quiere decir que yo invertí muy poco en el proyecto, saltándome fases de la ingeniería, saltándome estudios, ¿ok? Pues el costo de adecuar todo eso puede ser considerablemente mayor. Entonces, básicamente hemos visto que hemos ahorrado bastante al, pues, digamos, realizar un proyecto a detalle, que pues saltándonos fases de ingeniería y saltándonos estudios correspondientes. Al final terminamos gastando mucho más. Entonces, es muy importante esto, que pues invertir en un buen proyecto es igual a ahorrar costos. Muchas gracias por su atención y por la participación en este seminario web.